Buenos días, que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios porque una vez más nos permite poder reunirnos. Tenemos miércoles 28 ya de abril y vamos a continuar con nuestro estudio del Sermón del Monte. Esta es básicamente nuestra clase número 4. Como siempre había tenido un poquito de complicaciones, parece que ya no está dejando taguear o pegarle los videos a las personas en el Facebook porque dice no tengo permiso. Así es que pues vamos a tratar de sobrellevar los problemas, ¿verdad? Y como siempre les pido, si me hacen ustedes el favor de poder copiarlo el video o taguearlo a las personas que siempre les habíamos hecho el compartir el video. Así es que vamos a intentar hacerlo de esta manera y pues gracias al Señor estamos bien, estamos bajo los cuidados del Señor y continuamos con el estudio. Muchas gracias por conectarse siempre, Carlita, Dios te bendiga. Niña Nena, buenos días, bienvenida. Araceli, Dios te bendiga. Gracias por estar conectados con nosotros. Ednita, buenos días, Dios te bendiga. Una vez más, si le pueden dar share o compartir al video, ¿verdad? Para que otros también puedan estudiar la palabra del Señor, ¿verdad? Así es que vamos a dar inicio con oración, pidiéndole al Señor que siempre sea Él quien nos hable por medio de su palabra, ¿verdad? Todos necesitamos poder ser ministrados y bendecidos por medio de su Santo Espíritu. Acompáñenme por favor a orar. Bendito sea tu nombre, Señor. En esta hora te exaltamos, te bendecimos y te glorificamos solo a ti. Señor, una vez más venimos necesitados de una palabra tuya. Una vez más, Señor, venimos con la necesidad en nuestros corazones de que tú nos hables, Señor, de que tú implantes tu palabra, Dios mío, en nuestros corazones y en nuestras vidas. Henos aquí, Señor. Permítenos en esta hora, Señor Jesús, poder ser instruidos por tu Santo Espíritu y que como la lluvia desciende del cielo, Señor, y humedece la tierra seca y árida, así que tu palabra pueda descender desde los cielos y pueda, Señor, llenar, saciar nuestro corazón con tu palabra. Te alabamos, te bendecimos y te exaltamos a ti, Señor, te damos las gracias, porque tú eres el pan de vida que desciende del cielo para saciar nuestras necesidades. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria y toda la honra solo a ti. Amén, Señor, y amén. Buenos días nuevamente a todos los que se han estado conectando. Gracias, Mabelita, por estar pendiente de la transmisión de este día y a todos, ¿verdad? Vamos a continuar con el estudio del Sermón del Monte. Este es un estudio que realmente el Señor Jesús lo dio mientras Él subió a un monte específico. La palabra de Dios es escrita para que nosotros podamos entender cuál es la manera correcta en la que debemos caminar en este mundo y como hijos de Dios poderlo mostrar y manifestar a Él. De eso se trata básicamente el Sermón del Monte. Hemos dedicado varios minutos y hasta horas hemos dedicado para poder ir aprendiendo qué significa cada una de las 9 bienaventuranzas. Como lo he dicho desde el principio, el Sermón del Monte no solamente son las 9 bienaventuranzas. El Sermón del Monte es el capítulo 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo. Estos 3 capítulos básicamente nos están enseñando las reglas, los mandamientos que el Señor Jesús puso para que nosotros pudiéramos andar en ellos. El Señor Jesús no nos pide que sigamos los 613 mandamientos que le dio a su pueblo Israel allá en el monte de Sinaí. El Señor Jesús ha venido y nos ha dado estas leyes. Estos 3 capítulos del Evangelio de Mateo, el Señor nos los ha dejado escritos para que nosotros los entendamos y podamos caminar en ellos para hacer su voluntad, para agradarle a Él. Así es que hemos estado estudiando cada uno de las bienaventuranzas. Mateo capítulo 5, ya estudiamos la primera bienaventuranza, los pobres en espíritu. ¿Qué es ser pobre en espíritu? Versículo 4, Mateo 5:4, bienaventurados los que lloran. No es necesariamente que Dios quiere que andemos todos los días con cara de candela derretida y andemos llorando por todo.
No, esa es una actitud del corazón que se muestra delante de Dios cuando estamos en su presencia, cuando Él se deja sentir en medio de nuestras vidas. Versículo 5 es bienaventurados los mansos. Esa estuvimos viendo la semana pasada. ¿Qué es ser una persona mansa? Dijimos la semana pasada que una persona mansa básicamente tiene que ver como aquel animal chúcaro, decimos nosotros, aquel animal indómito, salvaje o silvestre. Ese animal ha sido domesticado, ha sido domado y es un animal manso, decimos. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. No que seamos potros salvajes, potros silvestres, caballitos que hacen su antojo. Dios quiere que nosotros aprendamos a ser mansos y humildes de corazón, como Él también es manso y humilde de corazón. Eso es lo que quiere decir esa bienaventuranza número 3. El día de hoy vamos a iniciar con la bienaventuranza número 4. Esa está en Mateo capítulo 5 y el versículo 6. Cada una de las bienaventuranzas tiene una recompensa que Dios le da, ¿verdad? Así es que dice el versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mire qué bonita esta cuarta bienaventuranza. Los que tienen hambre y sed de justicia. Ahora, si usted puede notarlo junto conmigo, estas 9 bienaventuranzas que estamos estudiando una a una, básicamente no tienen nada que ver con algo natural o en lo natural. Por ejemplo, los pobres, no es que necesitamos ser pobres literalmente. No, yo no tengo casa, yo no tengo nada tengo, porque la palabra de Dios dice que yo tengo que ser pobre. Es una pobreza espiritual, es algo espiritual, no natural. Dios quiere que seamos nosotros bendecidos en todas las áreas. Como sus hijos debemos de aceptar, recibir y cuidar la bendición que Dios nos da. Igual los que lloran, igual los mansos. Ahora, esta bienaventuranza, los que tienen hambre y sed, no está hablando de algo natural. No está hablando de un hambre en lo natural, de una sed en lo natural. Dios está hablándonos acerca de los que tienen hambre y sed de justicia. Y eso es lo que vamos a ver poco a poco ahorita cuando le estudiemos esta bienaventuranza. ¿Qué es lo que significa? En primer lugar, debemos saber que hay una diferencia muy clara entre hambre y apetito. Normalmente nosotros decimos tengo hambre cuando el estómago nos empieza a hacer ruidito, ¿verdad? Decimos tengo hambre, decimos. Y realmente eso no es hambre. Hambre es diferente que apetito. Cuando nosotros tenemos la necesidad de buscar comida y vamos, preparamos o vamos y la compramos, lo que tenemos en realidad es apetito, no hambre. Les voy a dar la definición de ambos conceptos para que veamos la diferencia que hay. Apetito es una sensación de hambre, es un pequeño deseo, ¿verdad? Tengo apetito. Apetito es la sensación de hambre. Pero ¿qué es entonces hambre? Hambre es un deseo, esa es la definición que está en el diccionario de hambre. Hambre es un deseo ardiente, un deseo vehemente, unas ganas extraordinarias de comer. Eso es hambre. Son dos cosas diferentes, el apetito y el hambre. Apetito es lo que normalmente nos da día a día, pero hambre, ese es un deseo desesperado de comer. No sé si a las mujeres, a nosotras las mujeres cuando hemos estado embarazadas, a mí me ocurrió en los 2 embarazos de mis hijos, me daba un hambre, pero que yo tenía que comer en ese momento, si no yo sentía que me desmayaba. Y en cualquier lugar donde andábamos con mi esposo teníamos que salir corriendo a comprar comida porque yo estaba desesperadamente hambrienta. Un hambre es una necesidad mayor que un apetito. Un apetito es algo que uno dice, tengo ganas de comer pastel, tengo ganas de comer fruta, tengo ganas de comer algo salado, tengo ganas de comer algo dulce. Eso es un apetito. Ahora, recordemos, en lo natural eso es un apetito y un hambre.
Pero esta bienaventuranza el Señor nos está hablando de aquellos que tienen hambre y sed, pero no de las cosas naturales, de la comida natural, sino que los que tienen hambre y sed de justicia, dice su palabra. Ahora, fíjense, es importante tener una buena nutrición en lo natural. Recordemos que todo lo natural es figura de lo espiritual. Dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 15 y el versículo 45. Primero es lo natural y luego es lo espiritual, dice la palabra de Dios. Así es que en lo natural, cuando nosotros no tenemos una dieta adecuada, no tenemos una dieta balanceada, no nos alimentamos correctamente, una mala dieta comienza a afectar nuestra mente, nuestro hígado, nuestro corazón, comienza a afectar todos los órganos internos, comienzan a ser afectados al no tener una buena nutrición en lo natural. De la misma manera es en lo espiritual. Cuando nosotros no nos alimentamos correctamente, adecuadamente de la palabra de Dios, los órganos espirituales comienzan a fallar, comienzan a funcionar de una manera errada, equivocada, a funcionar de una mala manera. Por eso es que Dios nos insta, nos pide en todo momento que nosotros nos tenemos que alimentar. El apóstol Pedro dice que nos debemos alimentar de la leche espiritual no adulterada. Y a mí ese versículo siempre me impresiona, porque sí, la palabra de Dios es comparada como la leche de la cual nosotros nos alimentamos diariamente. Pero dice la palabra, dice el apóstol Pedro, que debemos alimentarnos de la leche espiritual no adulterada. ¿Y qué es una leche adulterada? Una leche que se le ha agregado algún otro ingrediente para diluirla. Por ejemplo, a la leche se le puede echar agua y cuando se le mezcla el agua a la leche es una leche adulterada. Ya no es una leche pura, ya no va a dar los mismos beneficios en nuestro cuerpo como una leche pura, porque ya está adulterada. Ahora, dice Proverbios también nos enseña que el que bate la leche sacará mantequilla, dice la palabra de Dios. Y ese versículo todavía nos muestra a nosotros algo mayor y más importante. Cuando alguien quiere hacer queso, por ejemplo, a mí me gusta hacer queso y a mis hijos les gusta, a mi esposo le gusta el queso fresco, le llamamos en mi pueblo, en mi país, que bueno, igual el queso fresco acá. Lo que yo hago, la leche la pongo a hervir con vinagre o con limón y eso se corta. Cuando la leche se corta, usted lo que hace es que la vierte en otro recipiente y comienza a hacer el queso fresco. Es de lo más fácil en la casa poder hacerlo. Ahora, para sacar la mantequilla, ¿cómo se hace? Usted agarra leche entera y lo que hace es que lo pone en un bote y comienza simplemente a batirlo por varios minutos y después usted saca mantequilla. Usted ve cuando pone el bote, comienza a subir la mantequilla y comienza a bajar ya el líquido de la leche que ya no se necesita. Usted la agarra con la cuchara y ya eso es mantequilla pura. La palabra de Dios es la leche. Y de la palabra de Dios nosotros debemos aprender a sacar mantequilla. ¿Pero qué significa eso? Ya los que han estado estudiando conmigo ya han escuchado en otras ocasiones este versículo. Lo que significa el versículo, el que bate la leche sacará mantequilla, lo que significa es que nosotros necesitamos estar constantemente moviendo la palabra de Dios.
Necesitamos estar leyendo, indagando, buscando la palabra de Dios. ¿Y esto qué significa? ¿Y qué quiso decir Dios en esto? Y cuando buscamos la palabra, cuando leemos versículo tras versículo tras versículo, lo que estamos haciendo es batiendo la leche para poder sacar mantequilla. Y eso es lo que Dios quiere. El versículo que les estoy diciendo está en Proverbios 30:33. Proverbios 30:33 dice: ciertamente el que bate la leche, dice, sacará mantequilla, dice. Así es que Dios quiere que nosotros también aprendamos a saciarnos, a nutrirnos de la comida correcta y necesaria para nuestro crecimiento espiritual. Si una persona tiene apetito o hambre, como normalmente le decimos, ¿verdad? Pero ya vimos que son dos cosas diferentes. Cuando alguien tiene apetito y va y comienza a comer churros o golosinas o galletas o cualquier tipo de comida rápida, eso no le va a nutrir. Eso no le va a ayudar y a beneficiar su cuerpo. Uno debe de aprender a comer carbohidratos, proteínas, azúcares naturales como las frutas, verduras, todo tipo de cosas. Y mire, sería buenísimo que nosotros aprendiéramos como mujeres a tener una buena alimentación y a preparar alimentos nutritivos para nuestra familia. Ahora, no estoy hablando de consejos para alimentarnos bien. Estoy hablando de los que tienen hambre y sed de justicia. Y dice la bienaventuranza, ellos serán saciados. El Señor quiere que nosotros aprendamos a buscar el alimento correcto, que nosotros aprendamos a prepararnos el alimento. Es bueno escuchar de otros, es bueno que otros también nos instruyan, pero también es responsabilidad nuestra conocer la palabra de Dios, buscar ser alimentados de la palabra de Dios por nosotros mismos. Es necesario un devocional diario, nosotros con la palabra de Dios y Dios, ¿verdad? Dice el Salmo 42, para que veamos cómo en la palabra de Dios muchas personas tuvieron también esta hambre y esta sed que Dios desea que nosotros tengamos. Dice el Salmo 42 y el versículo 1 y 2, como el siervo, dice el apóstol, dice, ¿cómo se llama? Los hijos de Coré escribieron este salmo, no fue David, dice los hijos de Coré, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mire cómo este salmo tan precioso nos enseña a nosotros cómo debe de ser nuestra deseo, nuestra necesidad de buscar el agua. La sed, básicamente, a diferencia del hambre o del apetito, la sed es una necesidad de agua con urgencia. Necesitamos beber agua. Fíjese que ahora en la mañana que estaba estudiando me sorprendió. Normalmente nuestro cuerpo está compuesto por un alto porcentaje de agua, al igual que la tierra. No recuerdo exactamente cuánto es el porcentaje de agua que tiene la tierra. Mucho más que la tierra, me refiero a todo el globo terráqueo. Tiene más agua que tierra. Ahora, nuestro cuerpo humano, fíjese, este dato lo encontré en la internet ahora en la mañana. El cuerpo humano está compuesto básicamente o en su mayoría de agua. Dice lo que yo estaba leyendo, que el cuerpo humano necesita o está compuesto de el 60% de agua. Imagínese usted qué impresionante. Nuestro cuerpo necesita agua, no soda, no refresco, no carbonatadas, bebidas carbonatadas. Nuestro cuerpo necesita agua. Dios lo ha diseñado así.
Estamos hablando de algo espiritual, pero estamos usando también cosas naturales para poder entender mejor. Nuestro cuerpo, decía este reportaje que yo estaba leyendo, está compuesto por el 60% de agua. Nuestro cerebro está compuesto con el 70% de agua. La sangre tiene el 80% de agua y nuestros pulmones usan el 90% del agua. Miren, esto estaba realmente impresionante, todo lo que decía ahí, pero pues por supuesto que yo no voy a hablar todo lo que eso está ahí porque nos vamos a desviar de la bienaventuranza. Dice también, para finalizar, dice también este reportaje que las células están llenas de agua. Mire usted, puede entender conmigo la importancia en lo natural de tomar agua. Ahora, veámoslo en lo espiritual. En lo espiritual también necesitamos agua. ¿Pero qué es el agua en lo espiritual? Igual, es la palabra de Dios. La palabra de Dios puede ser comparada con muchas cosas. Y no es que la Biblia se esté contradiciendo o que dice, o que voy o que vengo, o que entro o que salgo. No, es que la palabra de Dios es tan amplia que puede ser aplicada de todas esas maneras. La palabra de Dios es el fuego que nos consume. La palabra de Dios es la espada de dos filos que nos penetra para partir el alma del espíritu. La palabra es como la leche. La palabra es como la miel. La palabra es como la lluvia. La palabra es como el agua. Y así podríamos pasar diciendo todo lo que la palabra de Dios es para nosotros. Pero quedémonos nada más con estos dos conceptos. La Biblia es la comida que nos nutre espiritualmente. El agua es la Biblia que sacia nuestra sed. Así como decía el salmista, los hijos de Coré, como decían, así como el siervo brama, ahí anda, por decir algo, bramar. Andan bramando por todos los collados, por todos los lugares. Anda buscando el ciervo, este animalito, anda desesperado por buscar agua. Dice que así nosotros, desesperadamente, como el ciervo busca por las aguas, así deberíamos andar nosotros por oír la palabra de Dios. Pero no la palabra sucia, no la palabra adulterada, no la palabra que le mezclan mundo con humanismo, con modernismo. No, la palabra pura de Dios. Y dice, así clama por ti, oh Dios, mi alma. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Y sabe cómo reflejamos nuestra hambre y nuestra sed por Dios? Aquí lo dice, estamos todavía en el Salmo 42 y el versículo 2 en la parte final dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mire, y el presentarnos delante de Dios no necesariamente es que tenemos que ir a la iglesia. Aquí en la casa lo podemos encontrar, en el carro, mientras vamos de camino, en el freeway, podemos encontrar a Dios. Cuando nosotros tenemos hambre y sed de justicia, hambre y sed de la palabra de Dios, Dios nos va a saciar. Y mire, déjenme decirles y tirarles un poquito de flores a ustedes. Ustedes que les gusta escuchar la palabra del Señor y que se conectan, no necesariamente conmigo, sino que con los que enseñan la palabra de Dios, ustedes están mostrando hambre y sed de Dios. Y yo admiro mucho esa actitud en las personas, porque no todos quieren ser saciados de la palabra de Dios. Hay personas que solamente quieren ser entretenidas. Miren, personaje bastante famoso, ay, se me olvidó el nombre ahorita, pero probablemente usted lo ha visto en esos posts que suben en las redes sociales. Dice, me temo, dice, que vendrá un día donde la gente no va a tener hambre de Dios, sino que en los púlpitos van a haber payasos entreteniendo cabras. Y eso es fuerte cuando lo dice este personaje, que se me ha olvidado ahorita el nombre.
pero es fuerte cuando las personas solamente asisten a un lugar para ser entretenidas y no, yo quiero aquí un convivio, yo quiero reunión de mujeres, reunión de hombres y ahora los niños. No, necesitamos desear la palabra de Dios. Mire qué bonito. El apóstol Pablo se sentaba con las personas, se sentaba por horas y horas, y no de día, de noche se sentaba a compartir la palabra de Dios. Se recuerda de ese caso en el libro de los Hechos. Dice que Pablo estaba hablando y enseñando la palabra de Dios desde la noche hasta la madrugada. Y estaba en un segundo nivel, en un segundo piso. Y dice ahí en el libro de los Hechos que un muchacho, un joven llamado Eutico, estaba allá arriba, sentado en la ventana, oyendo cuando Pablo estaba predicando, cuando estaba enseñando. Y dice que de repente se durmió, porque ya era de madrugada. Saber cuántas horas tenía Pablo de estar hablando, que el Eutico se durmió y cayó muerto. Desde el segundo nivel dice que se cayó y murió del golpe. Y Pablo salió corriendo, bajó, oró por él y resucitó al Eutico. Se ha oído eso, ¿verdad? En el libro de los Hechos. Es tremendo. Por horas y horas compartiendo la palabra de Dios. Pero la gente estaba ahí con hambre, con sed, con deseo. Por supuesto que el cansancio existe, el cansancio hay, como el Eutico que terminó durmiéndose y cayó y murió. Pero Dios realmente ama, busca a esas personas que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Dios nos insta a que nosotros también tengamos hambre, que tengamos sed de la palabra de Dios. ¿Se recuerdan que el Señor Jesús dijo en Juan capítulo 7 y el versículo 37? Juan 7:37, ¿se recuerdan que Jesús se paró en el último día de la fiesta? Dice 7:37, dice, en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz. ¿Qué dijo Jesús en ese último día? Dice Jesús, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Una vez más, esto no nos está hablando de algo, de una sed en lo natural. Todos nosotros debemos demostrar delante de Dios esa sed, esa hambre por Él, por su palabra, por sus mandamientos. Dice Jesús, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Quién es el que puede saciar nuestra necesidad, nuestra sed? Es Él únicamente. Dios puede saciar nuestra hambre y nuestra sed de Él. Mire, cualquiera me puede tildar a mí de loca, de fanática. Yo termino, hay veces, de predicar y yo me voy y me siento a mi mesa a seguir estudiando. Pero es que yo tengo hambre y no para que me reconozcan, no para que me den títulos, es que tengo hambre y sed de Dios. Yo necesito que Él llene mi vacío, mi necesidad, que solamente Él puede saciar. El mundo no nos puede saciar. Muchas personas, muchas mujeres solteras hay veces buscan y hombres buscan casarse porque creen que una persona puede saciar su vida. Y el único que nos puede saciar es Dios. Dios puede saciar nuestra mente, nuestro corazón. Por eso es que muchas personas fracasan, se defraudan, se entristecen, porque buscan saciar su necesidad en las personas, en las cosas. Cuando yo me gane la lotería voy a ser feliz. Cuando yo tenga una casa más grande voy a ser feliz. Cuando yo encuentre a mi príncipe azul voy a ser feliz. No, tu necesidad, mi necesidad es de ser saciados por Dios. Yo siempre digo esto, toda persona tiene un vacío que llena la forma que es de Dios. Todos nosotros tenemos un vacío que el único que puede saciar nuestro vacío se llama Jesús. Por eso Él dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y luego dice el versículo 38,
El que cree en mí, como dice la Escritura, no como él cree, sino que como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Mis amados hermanos, puede el mundo alrededor nuestro estarse derrumbando, pero si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Si lo tenemos a Él, si Él ha saciado nuestro corazón, lo tenemos todo. No importa que las personas alrededor nos fallen, Él nunca nos va a fallar. Él siempre va a estar ahí para saciar nuestras necesidades. Eso es lo que el Señor Jesús quiere, saciarnos. Bienaventurados, alegres los que tienen hambre y sed, no en lo natural, sino en lo espiritual. El salmista David, ahora sí David, en el Salmo 63, y el versículo 1, fíjese lo que el salmista David decía. Dice, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Oiga lo que David nos enseña, de madrugada. ¿Y por qué David quiere buscar a Dios de madrugada? Porque dice, mi alma tiene sed de ti. Mire cómo una persona muestra realmente que tiene hambre y sed de Dios. ¿Cómo? Porque se levanta de madrugada. Porque busca, como el ciervo busca por las corrientes de las aguas. Así andamos desesperados buscando la presencia de Dios. Dice Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas, ahí ando buscando, anhelando de Dios. Eso es tener hambre y sed de Dios. De madrugada nos levantamos, buscamos su presencia a cada momento. Todavía dice el versículo 5, estoy en el Salmo 63 y el versículo 5 todavía dice el rey David, como de meollo y de grosura será saciada mi alma. Probablemente sea un poquito difícil para entender este versículo en esta versión. Pero en la nueva versión internacional, la NBI, como normalmente se le conoce, en la nueva versión internacional, este versículo, ¿sabe cómo se lee? Oiga, dice, mi alma quedará satisfecha como de un suculento banquete. Así dice este versículo, mi alma quedará satisfecha como de un suculento banquete. ¿Cuándo? Y dice, y con labios de júbilo te alabará mi boca. ¿Cuándo? Cuando yo esté en su presencia, cuando esté allí en la presencia de Dios, yo me voy a quedar completamente saciado, como que si me hubiera comido todo un gran banquete. Qué precioso es la palabra de Dios, qué bonita es esta cuarta bienaventuranza. Los que tienen hambre y sed de justicia, dice. Ahora, ¿hasta qué punto deseamos nosotros la justicia? ¿Qué es la justicia? La justicia, en primer lugar, es un atributo de Dios. La justicia es una característica del carácter de Dios. Yo quiero que nosotros veamos son varios versículos donde la Biblia nos enseña que la justicia es una cualidad, es un atributo del carácter de Dios. Ahora, cuando la bienaventuranza dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, ¿de qué es que tenemos que tener hambre? De Dios, porque Él es justo. Eso dice Éxodo capítulo 9 y el versículo 27. Éxodo 9 y el verso 27 dice, entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, he pecado esta vez. Fíjense lo que dijo Faraón. No era un hombre cristiano, no era un hombre temeroso de Dios, pero el Faraón dice, Jehová es justo y yo y mi pueblo somos impíos. Hasta el Faraón, hasta un hombre que no tenía al Señor en su corazón, un hombre impío, hasta el Faraón reconoce que Dios es justo. Cuando nosotros mostramos hambre y sed, debe de ser por Dios.
Ese es el punto clave de esta bienaventuranza. Necesitamos tener hambre y sed de Dios, de su palabra, de su naturaleza, de su carácter. Necesitamos, en pocas palabras, comer a Dios, comerlo a Él, porque Él es justo. El Salmo capítulo 7 y el versículo 9 también dice, Salmo 7 y el verso 9. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Dios es justo. Podríamos leer muchísimos versículos, unos cuantos más versículos voy a leer, pero la justicia es un atributo del carácter de Dios. La justicia es una cualidad que está en Dios. Cuando nosotros debemos mostrar hambre y sed, debe de ser por Él. No porque nos miren, no porque nos reconozcan, no porque nos aplaudan. Hambre y sed de Dios. Dice, ya leímos el Salmo 7 y el versículo 9. Dice que Jehová, que Dios es justo. Pero ¿qué dice ahora Daniel 9:14? Daniel capítulo 9 y el versículo 14. Dice, por tanto Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. ¿Qué dice Daniel acerca de Dios? Que Él es Dios justo, que Él es justo en todas sus obras. ¿Qué dice Malaquías 4 y el versículo 2? Malaquías 4:2. Todos estos versículos nos están hablando, nos están mostrando que la justicia es un atributo que le pertenece a Dios. Malaquías 4 y el versículo 2 dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Y sol es con S mayúscula porque se está refiriendo a Dios. Dios es el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. El Señor es el sol de justicia. Y todavía el Apocalipsis 16 y el versículo 5. Apocalipsis 16:5. Nos dice la Escritura también, y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. El ángel reconoció y dijo, Dios es justo. Y esto nos da esperanza. Que Dios es justo nos da mucha esperanza. Ahora, la justicia, mis amados hermanos, no solamente es un atributo, no solamente es una cualidad de Dios. Dice la palabra también que Dios pide que nosotros busquemos la justicia, que nosotros anhelemos la justicia. De hecho, esta cuarta bienaventuranza estamos estudiando, dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Hay una justicia que nosotros debemos trabajar en nuestra vida y debemos de practicarla para con los hombres también. Nosotros hacemos justicia. Oiga, aquí ya no estamos hablando de Dios, aquí ya estamos hablando de nosotros. Nosotros hacemos justicia cuando respetamos, cuando amamos, cuando practicamos, cuando guardamos la palabra de Dios. Ahí estamos amando la justicia. ¿Quiere que se lo repita? La justicia es un atributo, es una cualidad de Dios. Pero nosotros debemos ser justos, debemos amar la justicia, desear la justicia también. Cuando nosotros estamos haciendo justicia, cuando amamos, cuando respetamos, cuando guardamos la palabra de Dios. Mire lo que dice Levíticos 19. Levíticos capítulo 19.
En este capítulo 19, en mi Biblia, el tema o el título que tiene en la parte superior de este capítulo 19 dice leyes de la santidad y de la justicia. Cuando estudiamos el libro de Levíticos, estudiamos cada una de las leyes, los mandamientos de Dios. En el capítulo 19 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis porque yo soy santo, Jehová vuestro Dios. Cada uno temerá a su padre y a su madre, y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová vuestro Dios, no os volveréis a los ídolos. Y comienza el Señor a decir todos los mandamientos que nosotros debemos de guardar. Ahora, ¿por qué debemos de guardarlos? Porque Dios es malo, porque Dios nos castiga si no hacemos lo que Él dice. Dios es un dictador. No, nosotros guardamos los mandamientos de Dios porque primeramente lo amamos a Él. Porque en primer lugar nosotros deseamos mostrar a Dios que amamos la justicia cuando guardamos su palabra. ¿Se recuerdan que el Señor Jesús les dijo a sus discípulos, si me amáis, guardad mis mandamientos? ¿Cómo mostramos nuestro amor a Dios? Ay, Señor, es que yo te amo porque voy todos los días a la iglesia. No tanto, porque nosotros podemos buscar a Dios aquí en la casa. Con esto no quiero decir que no vaya a la iglesia. Necesitamos congregarnos, es urgente congregarnos, pero podemos buscar a Dios en la casa. ¿Cómo mostramos a Dios que amamos la justicia? Cuando guardamos sus mandamientos, cuando guardamos su palabra, cuando no nos regresamos de donde Dios nos sacó. Dios nos sacó de las tinieblas. No regresemos, no practiquemos el pecado que antes hacíamos. ¿Qué dice el Salmo 119? El Salmo 119, hay veces cuando mis hijos están molestando y están inquietos, les dice mi esposo, ajá, hijos, les voy a dar una tarea. Y ellos bien obedientes, ajá, sí. Vayan y memorícense el Salmo 19. Y van ellos corriendo a sacar su Biblia. Papi, el Salmo 119 tiene 176 versículos. Por eso, memoríceselo. Es bromeando que él lo hace, ¿verdad? Pero este es el salmo más largo de toda la Biblia. Y mire, un dato curioso del Salmo 119. Si usted abre el Salmo 119, está exactamente a la mitad de la Biblia. Esa es la mitad de la Biblia. Ahora, ¿por qué el Salmo 119? El Salmo 119 fue escrito por Esdras. No por David, no por los hijos de... No, el Salmo 119 lo escribió Esdras. Y por supuesto que diferentes personas, ¿verdad? Porque si usted ve en el Salmo 119 dice Aleph, Bet, Dalet, y tiene ciertos títulos ahí, porque fueron ciertas personas que también le ayudaron a escribirlo. Y bueno, hay una gran explicación, pero no me voy a meter a eso ahorita porque me voy a desviar. Ahora, el punto es este. El Salmo 119 y el versículo 20 que nos está hablando, todo este salmo nos habla de la perfección, de la excelencia de la palabra de Dios para nosotros, dice el Salmo 119 y el versículo 20. Dice, quebrantada está mi alma de desear. Pero ¿qué desea el escritor? ¿Qué está deseando? De tus juicios, dice. De tus juicios en todo tiempo. Él estaba desesperado, él estaba quebrantado porque deseaba que la justicia de Dios estuviera siendo formada dentro de su vida. Todavía dice el profeta Isaías también nos enseña cómo nosotros debemos de amar la justicia. Isaías 26 y el versículo 9. Con mi alma te he deseado en la noche, dice el profeta Isaías, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra,
Los moradores del mundo aprenden la justicia. El profeta Isaías dice que él madrugaba, él deseaba, él buscaba a Dios para conocer cómo él juzga las cosas, cómo él actúa en justicia. Mire cómo debe de ser nuestra hambre y sed de justicia. Normalmente cuando nosotros pensamos en la justicia, pensamos en una mujer que tiene una balanza en su mano, ¿verdad? Y sí, es un buen ejemplo, pero es mucho más que eso. La justicia es desear, es amar el carácter de Dios, es desear a Dios mismo, es desear hacer lo que Dios hace de la misma manera, justamente. Todavía el Salmo 19:9. Salmo 19 y el versículo 9 y 10. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. En Dios no hay justicia. En Dios no hay parcialidad. Dios no se sesga con nadie. Ay, porque es mi hijo y me da mucho diezmo y mucha ofrenda, por eso le voy a perdonar este pecado. No, Dios es justo. Dios dice, si tienes pecado, deja ahí tu ofrenda y ve y pide perdón primero. Entre paréntesis, valga decir, si alguien está haciendo pecado, pero es fiel con sus diezmos y sus ofrendas, déjenme decirle que Dios no las acepta. Así de sencillo. Porque Dios lo que desea es nuestra actitud pura, santa, como Él es santo. Hay muchas personas que lo que hacen para justificar su pecado es que dan y dan y dan y dan y dan dinero a la iglesia para justificar, para callar su conciencia. Dice la palabra de Dios, los juicios de Jehová son verdad, todos justos, deseables. Oiga cómo son los juicios y la justicia de Dios. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que miel y la que destila del panal. Que Dios nos ayude, ¿verdad? A poder amar, a poder desear su justicia, que tengamos hambre y sed de justicia. Para finalizar esta cuarta bienaventuranza, hay diferentes beneficios o recompensas que Dios nos da al seguir la justicia. Veamos cuáles son, por lo menos 4 voy a darles, 4 beneficios al desear la justicia de Dios. Dice el Salmo 45. Salmo 45 y el versículo 7. Dice, hablando del Señor Jesús, has amado la justicia y has aborrecido la maldad. Ahora, cuando nosotros hacemos lo mismo que Jesús hace, cuando amamos la justicia y aborrecemos la maldad, ¿qué es lo que Dios nos va a dar de recompensa? Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que en tus compañeros. Si no hay alegría, si no hay gozo en nuestros corazones, probablemente es porque estamos siendo injustos en algo. Probablemente es porque estamos cometiéndole injusticias a otras personas. Dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Cuando amamos la justicia, el primer regalo, el primer beneficio es que Dios nos unge con alegría más que a los demás. Mateo capítulo 6 y el versículo 33. Mateo 6, 33. Dice la palabra de Dios también que cuando nosotros amamos la justicia, Dios va a saciar nuestras necesidades. Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Qué nos va a añadir Dios cuando amamos la justicia? Todo lo que dicen los versículos anteriores,
nos va a dar el alimento, nos va a dar el vestido, nos va a dar todo lo que necesitamos. Dice, Él va a proveer, Él nos va a añadir estas cosas. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Amar su justicia, amar el reino de Dios. Qué precioso, ¿verdad? Queremos ser sustentados en las cosas materiales. No necesitamos trabajar más. No necesitamos tener 5 o 6 trabajos. Necesitamos simplemente amar el reino de Dios y su justicia. Y el Señor nos va a dar lo que necesitamos. Tercer beneficio por amar la justicia. Salmo 17:15. Salmo 17:15, el rey David decía, en cuanto a mí, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Así dice. Dice el Salmo 17:15. Lo leemos rapidito. 17:15. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia y estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Yo quiero ver el rostro de Dios en justicia. Una de las recompensas cuando amamos la justicia es que veremos a Dios, veremos su rostro. ¿Queremos ver a Dios? Caminemos en justicia. Y la última de beneficio al amar la justicia es lo que dice esta bienaventuranza. Mateo 5 y el versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Dios promete saciarnos. Dios promete darnos lo que necesitamos cuando tenemos esa hambre y esa sed de Dios. Qué preciosa la palabra del Señor, ¿verdad? Ay, qué lindo como Dios nos enseña. Vamos ahora a la quinta bienaventuranza. Mateo capítulo 5 y el versículo 7. Dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Esta quinta bienaventuranza tenemos que entender lo que significa para poder saber qué es lo que Dios pide de nosotros. Hay 2 palabras que se usan para misericordioso. 2 palabras. Una palabra es en griego y la otra palabra es en hebreo. La palabra que se utiliza en el griego es, se los voy a escribir aquí en el chat. Misericordia viene del griego elemón. Elemón, así como está escrito ahí, la palabra que se usa en el griego es elemón y la palabra que se utiliza en hebreo para misericordia es chesed. Chesed. Ahí está, ahí las tienen para que ustedes puedan tener la palabra en griego, aunque pues como se escribe en griego no nos interesa tanto, sino como el significado. Ahora, la primera palabra en el griego para misericordia es elemón y significa compasión por las desgracias y miserias de otros. Eso significa misericordia en griego. Misericordia en griego significa compasión por las desgracias y miserias de otros. La palabra en hebreo que se usa es chesed, y esta palabra no tiene una definición exacta en el español, pero lo que significa es simpatizar con alguien o sentirse apenado por otra persona. ¿Qué significa esta palabra en hebreo? Significa solamente simpatizar con alguien o sentirse apenado por otra persona. Ahora, hay una palabra que es bastante nueva, al menos pues yo no la había oído antes, la he oído dentro de poco tiempo para acá, que la palabra esta es empatía. Probablemente ustedes ya saben qué significa empatía, pero empatía es una palabra que se está usando bastante ahora en día y básicamente es similar a lo que es misericordia.
Esto es para que entendamos mejor lo que significa ser misericordiosos, ¿verdad? Ahora, la palabra empatía significa la habilidad cognitiva, emocional o afectiva. Oiga, empatía es la habilidad emocional o afectiva, la cual es capaz de ponerse en la situación de otra persona. Así de sencillo, esa es la definición de empatía. Dice, tiene que tener empatía con esa persona. ¿Qué significa? Tienes que tratar de sentir cómo esa persona se siente para poder ayudarla. Ahora, otra definición más de misericordia. Misericordia es sentir y experimentar una total identificación con otra persona y es pasar lo mismo que esa persona está pasando. Ahora, todas estas definiciones son importantes. Espero no cansarlos ni aburrirlos. Son importantes para que podamos entender qué es lo que Dios nos está tratando de decir con esta bienaventuranza. Eso es misericordia. El Señor Jesús se identificó con nosotros. Por eso es que Dios es misericordioso. No solamente misericordioso porque nos perdona nuestros pecados. Él es misericordioso porque se identifica con nosotros. Así dice la palabra, Hebreos capítulo 2 y el versículo 4. Hebreos 2 y el versículo 14, Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, o sea, como nosotros somos hechos de carne y sangre, él también dice, Cristo también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Pero dice todavía en el 4, Hebreos 4, versículo 14 y 15. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, mire cómo Cristo se hizo misericordioso. Y no solamente misericordioso porque nos perdona los pecados y nos perdona las faltas, sino que Él se hizo misericordioso porque se identificó con nosotros también. Por tanto, dice el verso 14, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero él sin pecado. Mire entonces cómo el Señor quiere identificarse con cada uno de nuestras faltas. Él quiere identificarse con todo lo que tiene que ver con nosotros para poder entendernos. Eso es lo que Cristo hizo. Regresamos a Hebreos 2 y el versículo 17 y 18 dice, por lo cual debía de ser en todo semejante a sus hermanos, hablando de Cristo siempre. Debía de ser semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, por cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Qué precioso es nuestro Dios. Él es misericordioso y no solamente es misericordioso porque nos perdona, sino porque se identifica. Él mismo vivió en un cuerpo de carne, de hueso como nosotros. Él mismo fue sujeto a pasiones como nosotras, pero él venció, pero él pudo vencer, no solamente porque era el Hijo de Dios, porque él vivía delante de Dios todos los días. Filipenses capítulo 2 y el versículo 5. Ahora, una vez más, vemos cómo el Señor Jesús se hace misericordioso para con nosotros. Filipenses 2 y el versículo 5. Dice, haya pues en vosotros este mismo sentir. Si Cristo es misericordioso, ¿qué debemos ser nosotros?
misericordiosos también. Así es, así es. El Señor Jesús cumplió toda la escritura. El Señor Jesús se bautizó por Juan el Bautista. El Señor Jesús se sujetó a sus padres. El Señor Jesús hizo todo lo que nosotros debemos hacer para poder mostrarnos cómo se deben hacer las cosas y obedecer al Padre. Pero estamos en Filipenses 2 y el verso 5 que dice que haya también en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Lo mismo que Jesús hizo, también hagan ustedes, dice el apóstol Pablo. Dice que el cual siendo en forma de Dios, ahora sí esto solo pertenece a Cristo. Desde el versículo 5 hasta el versículo 8, a estos versículos se les llama la kenosis de Cristo. ¿Por qué kenosis? Kenosis con K, kenosis es una palabra del griego que significa despojarse o vaciarse. Estos pasajes nos muestran cómo Cristo se despojó de lo que Él era. 7 pasos de los que Jesús descendió para poder identificarse con todos nosotros. Por eso se le llama la kenosis de Cristo. Dice que el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. El Señor Jesús dijo, yo soy igual que Dios, pero ¿sabes qué? Voy a despojarme del ser igual a Dios. Dice como cosa a que aferrarse. El versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Jesús no solamente vino a tomar forma de hombre como nosotros, sino que Él vino a tomar todavía una posición más baja, una forma de siervo, y hecho semejante a los hombres, dice, y estando en la condición de hombre, todavía después de ser siervo, se humilló aún más a sí mismo, haciéndose obediente, se hizo siervo, se hizo hombre, Él se humilló, Él se hizo obediente, y después dice, cuando se hizo obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Mire, si el Señor Jesús hizo todo esto, 7 pasos que Jesús descendió de la posición que Él tenía, ay, ¿qué hacemos nosotros siendo orgullosos? ¿Qué hacemos creyéndonos mejor, mayores y peleando por puestos y peleando porque me miren, porque me escojan, porque me señalen? ¿Cómo nos enseña el Señor Jesús todo lo que debemos hacer correctamente? El Señor Jesús fue misericordioso porque Él se identificó con nosotros en todos estos aspectos. El apóstol Pablo también es otro ejemplo. Aquí cerquita en Colosenses capítulo 1 y el versículo 24. Colosenses 1:24, mire, el apóstol Pablo también se identificó, fue misericordioso. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que me falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Estaba tratando de hacerse participante de los sufrimientos de los hermanos de la iglesia para poder entenderlos, para poder llegar a ser como ellos. Así es, Dios nos pide que seamos santos porque Él también es santo. ¿Ustedes se recuerdan lo que dice Juan 3:16? ¿Quién no se recuerda de lo que dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios fue misericordioso al darnos a su Hijo unigénito. Ahora, Dios quiere que también nosotros aprendamos a entregar algo. ¿Qué tengo que entregar yo? Primera de Juan, capítulo 3 y el versículo 16. No es casualidad que Jesús cumplió Juan 3:16 y a nosotros nos toque cumplir Primera de Juan 3:16. ¿Y qué dice Primera de Juan 3:16? En esto hemos conocido el amor, en que Él
puso su vida por nosotros. Dice, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Ay, la palabra de Dios sí que es clara, ¿verdad? La palabra de Dios sí que no nos anda con cuentos, con rodeos, con florcitas, con lucecitas. No, dice, si Jesús puso su vida por nosotros, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Poner ahora nuestras vidas por nuestros hermanos. ¿Y qué significa eso? Que si te golpean una mejilla, tú dile, ay hermano, gracias, aquí está la otra, mire. Y ya lo vamos a ver. Porque ahorita apenas estamos con las bienaventuranzas, pero cuando salgamos de las bienaventuranzas, el Señor Jesús va a comenzar a decir, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo, ustedes son, ¿qué? Y es que el sermón del monte es increíble. Ya vamos a ver todo lo vamos a estudiar paso a paso. Ahorita apenas estamos con las bienaventuranzas y tenemos que correr porque el tiempo avanza bien rápido. Ok, así es que el Señor Jesús dijo, Él fue misericordioso, Él se identificó con nosotros. Identifiquémonos también con nuestros hermanos. Ahora, para que esta bienaventuranza, esta quinta bienaventuranza, bienaventurados los misericordiosos, para que podamos ser nosotros misericordiosos, la primera y la segunda bienaventuranza tienen que haber sido ya obradas en nuestras vidas y practicadas constantemente. ¿Cuál es la primera bienaventuranza? Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Cuál es la segunda bienaventuranza? Bienaventurados los que lloran. Cuando somos pobres en espíritu, cuando sabemos llorar, se nos va a hacer fácil esta quinta bienaventuranza, ser misericordiosos con nuestros hermanos. Cristo nos amó primero. Así dice 1 de Juan 4:10. 1 de Juan capítulo 4 y el versículo 10. ¿Cuánto aprendemos de la palabra de Dios, verdad? ¿Qué estamos haciendo? Sacando la mantequilla de la palabra. 1 de Juan 4 y el versículo 10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Él nos ha mostrado misericordia. Ahora es nuestro deber mostrar misericordia a otros también, ¿verdad? Ahora veamos, Dios quiere que nosotros seamos misericordiosos. Veamos algunas escrituras. Miqueas capítulo 6 y el versículo 8. Miqueas 6, 8. ¿Qué dice Dios? Este es un coro muy precioso que a mí me gusta mucho. Dice Miqueas 6, 8, dice, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros? Él dice, solamente eso nos pide Dios, solamente. Ok, estoy ahorita dije 1 de Juan 4:8, dices, 1 de Juan 4:8 y ahorita estoy en Miqueas 6:8. Miqueas 6:8 dice, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia, lo que estábamos viendo anteriormente, la otra bienaventuranza. Hacer justicia, amar misericordia y ser humilde ante Dios. Este es un canto muy precioso. Cuando yo lo canto hasta derramo mis lágrimas porque dice, ¿qué es lo que pide Dios de ti? Hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Y eso es lo que Dios nos ha pedido. ¿Qué? Que hagamos justicia, que amemos la misericordia y que nos humillemos delante de Él. Mire cómo la palabra de Dios se complementa y se agrega más. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Dios quiere que nosotros seamos misericordiosos. ¿Qué dice Oseas 6:6 ahora? Oseas 6 y el versículo 6. Oseas 6:6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificios,
y conocimiento de Dios más que holocausto. Mire qué quiere Dios de nosotros. Misericordia. Que seamos misericordiosos. ¿Qué decir en Mateo 18, 23 al 25 de la parábola de los dos deudores? ¿Se recuerdan? Mateo 18, 23 al 25. En la parábola de los dos deudores, el Señor nos enseñó a perdonarnos las faltas, por grandes o pequeñas. Dios quiere que nosotros seamos misericordiosos. En Colosenses 3:13 dice que Cristo nos perdonó a nosotros y como Él nos ha perdonado, también nosotros debemos perdonar a nuestros hermanos. Mateo 6:14. Mateo 6 y el versículo 14 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre que está en los cielos. Pero si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre nos perdonará nuestras ofensas. ¿Cómo mostramos misericordia? Así como Cristo nos dio misericordia. ¿Cómo podemos perdonar a otros? Así como Cristo también ya nos ha perdonado a nosotros. Ay, que Dios nos ayude. Ahora, mostrarle misericordia, mostrarle perdón a una persona, no significa que después que nos han fallado, vamos a andar caminando con ellos para arriba y para abajo. Vamos a guardar distancia, vamos a guardar reserva. Pero vamos a mostrar misericordia, vamos a perdonar como también Dios nos ha perdonado a nosotros, ¿verdad? Así es que, mis hermanos, la principal bendición de los misericordiosos, la principal bendición es que también ellos serán, como dice la palabra, ellos mismos serán o recibirán la misericordia. ¿Te recuerda, como dijimos en el Mateo 5 y el versículo 7? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Con esto concluyo esta bienaventuranza. Santiago capítulo 2 y el versículo 13. Santiago 2:13 dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Ay, que Dios nos ayude, ¿verdad? ¿Se recuerdan del samaritano? Otra parábola que el Señor Jesús nos enseñó, la parábola del samaritano. El Señor nos enseñó a ser misericordiosos aún con nuestros enemigos, de ayudarles si podemos ayudarles, ¿verdad? Así es que necesitamos también nosotros reflejar la misericordia en nuestras vidas. Podemos empezar la sexta bienaventuranza. Veamos los bienaventurados, los de limpio corazón. ¿Qué dice Mateo capítulo 5 y el versículo 8? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. El hombre es un ser, el hombre y la mujer, ¿verdad? El hombre y la mujer somos seres tripartitos. Estamos compuestos por tres partes: cuerpo, alma y espíritu. Nosotros somos tripartitos, pero cuando vamos a Primera de Tesalonicenses, en Primera de Tesalonicenses la palabra de Dios nos enseña el orden de la restauración en nuestras vidas. Primera de Tesalonicenses 5 y el versículo 23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este versículo es bien importante que nosotros lo entendamos. ¿Sabe por qué? Porque aquí está el orden de redención que Dios ha establecido. En primer lugar, nosotros somos renovados o restaurados cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Dice nuestro espíritu. Nuestro espíritu es el primero que recibe restauración, redención de parte de Dios. ¿Se recuerdan cuando Adán y Eva pecaron? Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, en específico Eva, ella desobedeció primero. Eva comió del fruto, inmediatamente ella no murió literalmente.
Ella murió en su espíritu. El que se desconectó, el que se rompió literalmente de la conexión con Dios fue el espíritu de Eva. Y su cuerpo comenzó a morir desde ese momento en adelante porque el pecado entró en ella. Ahora, el orden de redención que Dios tiene para nuestras vidas es primero el espíritu, luego el alma y por último el cuerpo. Nuestro espíritu ya fue restaurado por Dios. Por favor, no se me pierda porque vamos a llegar a un punto para ver esta bienaventuranza, los de limpio corazón. Nuestro espíritu ya fue renovado por Dios. Nuestro cuerpo va a ser completamente renovado cuando Cristo aparezca y nos dé un cuerpo glorificado, un cuerpo transformado. Pero ¿quién está siendo entonces trabajado ahorita? El alma. El espíritu fue ya restaurado cuando aceptamos a Jesús y nos conectamos una vez más con Cristo, con Dios, con el cielo. Nuestro cuerpo va a ser restaurado cuando Cristo aparezca y nos cambie nuestro cuerpo de muerte por un cuerpo glorificado. Ahora, actualmente, quien debe de estarse redimiendo debe de ser nuestra alma. ¿Qué significa eso? Que renovemos nuestra alma. Esta sexta bienaventuranza es bienaventurados los de limpio corazón. En la palabra de Dios, cuando se habla de corazón, se habla de alma. Por eso es que necesitamos entender el punto del alma. Dice Lucas capítulo 21 y el versículo 19. Lucas capítulo 21 y el versículo 19 dice: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Así dice la palabra de Dios, que necesitamos trabajar pacientemente en nuestra alma para poder ganarla, para poder limpiarla, para poder ayudarle a Dios a redimir nuestra alma de manera total y completa. Ahora, este trabajo es un trabajo de todos los días. Aquí no es cuando solo vamos a la iglesia, cuando queremos, no. Aquí tenemos que estar trabajando en nuestra alma día a día, día tras día, día tras día. Dice Efesios capítulo 4 y el versículo 12 que Dios ha dejado el ministerio quíntuple, el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. Dios lo ha dejado en la iglesia para perfeccionar a los santos. El ministerio quíntuple nos ayuda a perfeccionarnos. Necesitamos a los apóstoles, necesitamos a los evangelistas, a los profetas, a los pastores y a los maestros, porque ellos nos perfeccionan, nos enseñan cómo debemos de ser transformados en nuestra alma, cómo redimir nuestras almas. Eso nos enseña. Ahora, dice Lucas, ya lo leímos, 21:19, con paciencia. Así con paciencia vamos a ganar nuestras almas. Qué tremendos esos versículos, vea, pequeños, pero tienen una bomba que nos deja, wow, con paciencia ganaréis vuestras almas. Ay, que Dios nos ayude. El corazón y el alma entonces. En la Biblia, el Señor Jesús repetidas veces habló que cuando se habla del corazón se está hablando del alma también. Y esta bienaventuranza es: los de limpio corazón verán a Dios. ¿Queremos ver a Dios? ¿Qué necesitamos? Que nuestra alma esté limpia, que nuestra alma se quite todo ese pecado que hay dentro del alma. Mire, ¿sabe lo que el salmista David hacía? El Salmo 103. Mire lo que el salmista David hacía con su alma. En pocas palabras, David lo que hacía, Efesios 4:12, así es. El salmista David obligaba a su alma a bendecir a Dios. Salmo 103, versículo 1. Bendice, alma mía, a Jehová. Aquí lo está haciendo de una forma imperativa.
Aquí le está diciendo, ay, si tú quieres, si tienes ganas de adorar, alma, adora a Dios. Y miren, y esto pasa muy seguido dentro de las iglesias. Porque muchas veces llegamos y decimos, ay, no, hoy no tengo ganas de levantar las manos. Y nos cruzamos de brazos. Ay, no, hoy no tengo ganas de cantar. No, el salmista David y la palabra de Dios nos enseña que debemos de obligar a nuestra alma a que alabe y a que bendiga a Dios. Mire, el espíritu siempre está dispuesto para buscar y adorar a Dios. El cuerpo, nosotros le decimos al cuerpo qué es lo que tiene que hacer. Pero el alma, ay, miren, alguien dijo una vez, y esto es muy cierto, el alma no es el diablo, pero se parece. Y eso es una gran verdad. Una vez hace años oí yo una prédica que se titulaba Durmiendo con el enemigo. Y ustedes saben que hay una película que así se llama, ¿verdad? Pero esta prédica me gustó mucho y me encantó sobre todo el tema, durmiendo con el enemigo. ¿Sabe por qué? Porque nuestro problema no son las personas. El problema no es la persona que tenemos a la par. El problema es nuestra alma. El problema es el corazón que tenemos dentro. Pero el salmista David le enseña a su alma y le dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y esto es, quiera o no quiera, tienes que bendecirlo y punto. Dice, bendice por segunda vez, le obliga al alma y le dice, bendice alma mía a Jehová y no te olvides, no seas ingrata, no seas injusta. No te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, alma, es Dios. El que te rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Mire cómo tenemos que hablarle al alma. Cuando no queremos adorar a Dios, es cuando más tenemos que obligar a nuestra alma y decirle, pues ahora vas a orar. Pues ahora vas a obligar, así como con nuestros hijos. Ay, no, es que ahora no tengo ganas de alabar a Dios. Pues ahora viene y mire, le voy a dar motivos para darle gracias a Dios. Mire, Él te perdona, Él te sana, Él te rescata, Él te corona, Él te sacia y hasta te rejuvenece. Ay, no, hombre, así pues sí, ¿verdad? Así pues sí, si adoramos. Ay, que el Señor Jesús sabe lo que decía. Mateo capítulo 15. Queremos ver a Dios. Queremos ver a Dios. Si queremos ver a Dios, nuestro corazón tiene que estar limpio. Nuestra alma tiene que estar limpia. ¿Sabe qué decía Jesús? Mateo capítulo 15 y el versículo 19. Mateo 15, 19, Jesús decía, porque del corazón salen los malos pensamientos. Uy, ve cómo el corazón es igualito al alma. El corazón y el alma es lo mismo, enseñó el Señor Jesús y la palabra de Dios nos lo enseña. Cuando decimos corazón, estamos hablando de las partes más profundas. Cuando decimos corazón, estamos hablando de lo más interno de nosotros. Estamos hablando de los pensamientos, de los sentimientos, de los deseos, de los afectos, de la conciencia y aún de la inconsciencia. Todo eso está en el alma. Todo eso está en el corazón. La batalla es con nuestra alma. Dice, tengo 5 minutos para terminar. Jesús dice en Mateo 15, 19, porque del corazón salen los malos pensamientos. Por eso es que Dios quiere que tengamos un corazón limpio para poder verlo a Él. Él es santo. Miren, toda la Biblia tiene que ver con ser santos porque Dios es santo. Dios nos dice, no peques, porque el que peca, el alma que pecare, esta morirá. Dios quiere que nosotros cumplamos sus mandamientos, no porque a Él le gusta tenernos haciendo lo que a Él le gusta, no. Dios nos pide que hagamos lo que Él quiere porque quiere tenernos cerquita de Él. Así de sencillo. Jesús dice, del corazón salen los pensamientos, los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la fornicación, los hurtos, los falsos testimonios, hoy del corazón, las blasfemias.
Estas cosas son las que contaminan al hombre, dice Jesús, pero el que come sin lavarse las manos, eso no contamina al hombre. Adán y Eva podían ver a Dios al principio. Adán y Eva veían a Dios porque tenían un corazón limpio. Lastimosamente, ellos comieron, ellos pecaron, ellos desobedecieron a Dios y eso los apartó, los separó de Dios. Tanto así que después, a unos cuantos años después de la caída, dice Génesis capítulo 6 y el versículo 5, que el deseo del corazón de los hombres era continuamente el mal. Mire cómo Dios quiere que nosotros limpiemos nuestro corazón y nuestra alma, porque quiere que lo veamos a Él, quiere que estemos cerca de Él. Veamos algunas características negativas del corazón. Características negativas del corazón. En primer lugar, ¿qué dice Eclesiastés 9 y el versículo 3? Eclesiastés 9 y el verso 3. La primera característica negativa que tiene el corazón es que está lleno de maldad, está lleno de mal. 9:3. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos. Y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. En primer lugar, nos dice Eclesiastés 9:3 que el corazón está lleno de mal. En segundo lugar, dice Proverbios 28:26. Proverbios 28 y el versículo 26 dice: el que confía en su propio corazón es necio. ¿Qué hay en el corazón? Hay necedad. El corazón es necio, y el que confía en su corazón también es necio. Mas el que camina en sabiduría será librado. Esa es la segunda característica negativa del corazón. El primero es que está lleno de mal, Eclesiastés 9:3. El segundo es que es necio, Proverbios 28:26. En tercer lugar, dice Jeremías 17:9, un versículo que todos nosotros conocemos: porque engañoso y perverso es el corazón, ¿quién lo conocerá? La tercera característica negativa del corazón es que es perverso y engañoso. Así es el corazón. A mí me da risa. No risa de burla, ¿verdad? Sino que solo me pongo a pensar cuando alguien dice: ay, te amo con todo mi corazón. Yo digo: ay, ¿cómo tendrá el corazón esa persona? Digo yo. Si la Biblia lo está diciendo, no lo digo yo, ¿verdad? Es una expresión que todos tenemos: te amo con todo mi corazón. Pero ¿por qué no decimos te amo con todo mi riñón, te amo con todo mi pulmón? Es una expresión, pero realmente lo que hay en el corazón, según lo que dice la Biblia, es feo. Y la cuarta característica negativa dice que el corazón es duro y es incrédulo. Hebreos 3:12. Hebreos 3:12 dice: mirad, hermanos, que no hay en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios. El corazón puede ser duro e incrédulo. Ay, que el Señor nos ayude, ¿verdad?, con nuestro corazón. Ahora, esta bienaventuranza, esta sexta bienaventuranza, no la pudimos terminar porque todavía hay algunos aspectos que necesito que veamos en la palabra. Las 4 características negativas del corazón es que es lleno de maldad, es que es necio, es que es engañoso y perverso, y es que es duro e incrédulo. Pero esta sexta bienaventuranza dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Que Dios nos ayude a poder limpiar nuestro corazón y nuestra alma para poder verlo a Él. Dios quiere que lo veamos a Él, no que andemos caminando en inmundicia. Dios quiere que lo veamos a Él. Por eso debemos ser limpios. Oremos y démosle gracias al Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Y te damos gracias en esta hora, porque tú nos has permitido, Señor, una vez más poder abrir tu palabra. Ayúdanos, por favor, a que cada una de estas bienaventuranzas se desarrollen en nuestra vida.
Que tu Espíritu Santo nos dé la gracia y la capacidad para poder, Señor amado, ser bendecidos por tu palabra y poder crecer en lo que tú quieres para nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y muchas gracias a todos. Perdón, es Hebreos capítulo 3 y el versículo 12. Hebreos 3:12. Muchas gracias por conectarse y pues ustedes pueden darle compartir al video, ¿verdad? Porque ya no puedo hacerle el pegar o el taguear el video. Así es que gracias por estar pendientes y feliz tarde. Dios les bendiga.